Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Los fantasmas de agua o los poltergeists que causan fenómenos de agua no son tan inusuales como la gente cree. Por ejemplo, la historia de Don Decker, el llamado Hombre de la Lluvia, es una historia bastante conocida dentro de la comunidad paranormal. Se han hecho varios programas de televisión y muchos videos de YouTube sobre ese caso. Don, o tal vez un poltergeist asociado a él, hacía llover donde quiera que fuese. En este canal tengo un video que habla de ese caso tan extraño. Pero lo cierto es que ese no es el único caso en el que un poltergeist ha sido capaz de materializar agua de la nada para atormentar a una familia. Hay otros casos. Uno de los más conocidos ocurrió en la ciudad de Leicester, Inglaterra, en 1933. Ese caso fue reportado en todos los periódicos del Reino Unido y se lo conoce como el fantasma de agua de Leicester. Todo comenzó en el mes de agosto de 1933, cuando un bartender jubilado de 74 años llamado Samuel Long, quien vivía con su esposa Anne y su hija adoptiva de 13 años, comenzó a tener problemas de agua en su casa. Los Long habían vivido en esa casa por unos 13 años sin problema alguno. Era una casa que se encontraba en perfecto estado. Solamente habían tenido un pequeño problema el año anterior cuando instalaron un piso nuevo en la cocina. De pronto, la cocina se comenzó a inundar. Los Long no sabían de dónde venía el agua, por lo que llamaron a un fontanero, quien les solucionó el problema instalando una rejilla de ventilación en el subsuelo, para que se evaporara cualquier agua que se acumulara debajo del piso. Lamentablemente, el fontanero no les pudo decir qué era lo que causaba que saliera agua del suelo. Dijo que no lo sabía. Sugirió que tal vez se trataba de algún manantial subterráneo que pasaba por debajo de la casa. Pero los Long no se preocuparon porque todo había vuelto a la normalidad y no volvieron a tener más problemas. Hasta que un día, en agosto, Samuel notó que estaba cayendo agua del techo de su dormitorio. Lo primero que pensó fue que había una gotera, pero lo extraño era que no había llovido en semanas. De hecho, estaban en medio de una sequía. No se trataba de una gotera pequeña, más bien caía un chorro grande de agua. De pronto dejó de caer agua en su dormitorio, pero enseguida comenzó a caer agua en el otro dormitorio, dejando empapada la cama que se encontraba justo debajo. Y al poco tiempo, una vez más, el agua dejó de caer, como si alguien hubiera cerrado una llave. Curiosamente, el techo desde donde había caído el agua estaba completamente seco, no quedaba ni seña de agua. Poco después de esto, se desató el caos acuático. Un chorro grueso de agua comenzó a salir disparado de la pared del dormitorio de la hija de los Long, y seguidamente también comenzó a caer agua del techo. Era tal la cantidad de agua que caía que no tardó en formarse un río que corría hacia abajo por las escaleras. Simultáneamente comenzó a salir agua de las paredes de la sala en el piso de abajo. Y entonces, de un momento a otro, se detuvo por completo, quedando todas las paredes y los techos totalmente secos, sin tan siquiera una sola marca de agua. Estas repentinas erupciones de agua continuaron día tras día. Se daban a toda hora y en cualquier momento. Muchas de las pertenencias de la familia, incluyendo un piano muy caro, se dañaron. Las camas terminaban tan empapadas que no podían dormir en ellas. Se veían obligados a pasar la noche en las casas de sus vecinos. Samuel decidió contratar a un equipo privado de expertos en tuberías de agua para que hicieran una inspección y determinaran la causa de este problema. Los inspectores inicialmente pensaban que probablemente el agua venía de alguna tubería rota o algún tanque de almacenamiento de agua que tenía una fuga, pero enseguida vieron que los Long ni siquiera tenían el baño dentro de la casa. No había ni ducha, ni tina, ni excusado adentro.
Además, no había ninguna tubería de agua que pasara por el techo. Estos expertos no tardaron en ser testigos ellos mismos de los sucesos extraños, ya que pudieron ver con sus propios ojos el agua que salía de la nada. Uno de ellos casi fue lanzado escalera abajo debido al chorro de agua tan fuerte que salió de la pared y lo golpeó violentamente. En otra ocasión, uno de los inspectores comenzó a bromear y a burlarse de las aguas fantasmales, cuando repentinamente fue encharcado por un chorro de agua que cayó inesperadamente desde el techo. A esta cuadrilla de inspectores les fue imposible identificar la fuente del agua. Sencillamente no lo sabían. Eran cantidades enormes de agua y no era inusual que los Long recogieran hasta 60 galones de agua del piso cada día. La familia pronto se vio obligada a salir de la casa temporalmente hasta poder solucionar el problema. Dejaron la casa mientras tanto en manos de funcionarios del Departamento de Salud Municipal y del Departamento de Construcción para que la revisaran minuciosamente de punta a punta. Estos expertos estaban seguros que debía haber una explicación lógica para lo que sucedía y estaban decididos a encontrar de dónde venía el agua. Ya para entonces, la prensa había comenzado a sugerir que tal vez esto se trataba de algo paranormal, pero Samuel Long no creía en esas cosas. En una entrevista le dijo a los medios noticiosos: «Yo no creo en espantos ni en fantasmas y nada me va a hacer tener miedo. Hay expertos que están revisando mi casa ladrillo por ladrillo. En cuanto terminen la inspección, regresaré». Lamentablemente, estos expertos tampoco pudieron encontrar una explicación para las inundaciones. Las paredes y los pisos estaban en perfecto estado y no presentaban problema alguno. Desestimaron la teoría de Samuel de que se trataba de algún manantial subterráneo. Si ese fuera el caso, ¿por qué ninguno de los vecinos tenía el mismo problema? Un ingeniero que revisó la casa ofreció otra posible explicación. Sugirió que tal vez se trataba de pájaros que habían hecho nidos en los aleros del techo y esto había causado que los canales de lluvia se taponearan, quedando el agua estancada para luego filtrarse hacia dentro de la casa. Pero esta explicación realmente era ilógica. No había manera de que entrara semejante cantidad de agua a la casa por causa de unos cuantos nidos de pájaro en los aleros. Extrañamente, durante el tiempo que los Long estuvieron fuera de la casa, el agua cesó. Ya no ocurrían las goteras, ni los chorros, ni las inundaciones. Por lo tanto, decidieron regresar, pensando que ya se había solucionado el problema. Sin embargo, en cuanto regresaron, el agua comenzó a caer con más violencia que antes. Había días que caía cada media hora. Un reportero del periódico Leicester Evening Mail visitó la casa y escribió un detallado artículo en el que relató todo lo que ocurrió mientras estuvo ahí. Dijo lo siguiente: «El suelo estaba inundado. El señor y la señora Long no podían sentarse a cenar porque el agua les caía encima. Me llevaron al segundo piso donde apenas pude esquivar un chorro de agua que cayó del techo del descanso. Todas las camas han tenido que ser cubiertas con lonas a prueba de agua y las lonas están llenas de charcos. La hija de los Long no puede ni sentarse a comer en paz porque continuamente le cae agua encima de la comida, mojándola y mojando también toda la mesa. El señor Long dijo que el agua generalmente se detiene como a eso de las 9 de la noche, después de lo cual las paredes se secan completamente». Otros periódicos también publicaron artículos en los que reportaban cosas similares. En vista de que nadie les podía dar una explicación lógica, los Long finalmente comenzaban a aceptar la idea de que posiblemente estaban tratando con algo paranormal, y pronto sintieron que estaban siendo sitiados por un enemigo invisible. Samuel en especial parecía ser perseguido por el poltergeist. Donde quiera que estuviera en la casa, chorros de agua aparecían y le caían encima, mojándolo tanto a él como a todo lo que lo rodeaba. En una ocasión era tanta el agua que huyó al jardín para escaparse,
y repentinamente se disparó un chorro de agua desde una pared exterior de la casa, alcanzándolo y mojándolo. En desesperación, la familia de nuevo desocupó la casa y se mudaron con unos vecinos, el señor y la señora Worrall, llevando consigo sus pertenencias. Pero menos de una hora después de haber llegado, la casa de los Worrall también se vio afectada por esta peste acuática. Chorros de agua salían de las paredes de la sala. El piso de arriba pronto se inundó. Un testigo ocular luego contó a los medios lo que presenció. Lo describió como una cascada de agua que salía de la nada. Afortunadamente, este fue el único episodio que ocurrió en la casa de los Worrall. Durante las siguientes 3 semanas, la casa de los Long fue inspeccionada por un sinnúmero de expertos de toda clase. Una vez más, no se presentaron más goteras ni inundaciones durante todo el tiempo que la familia estuvo fuera de la casa. Para el mes de octubre, los Long sintieron que ya había pasado todo y que ya era seguro regresar. Trajeron de regreso todos sus muebles y volvieron a acomodar las cosas en su lugar. El señor Long había puesto agua para preparar té. De pronto, comenzaron una vez más los chorros de agua que se disparaban desde las paredes y del techo. La cocina se inundó a tal punto que les fue imposible cenar ese día. Los Long ya habían aguantado suficiente, estaban hartos. Decidieron que lo mejor sería buscar otra casa y mudarse definitivamente de ahí. Pero no era tan fácil encontrar otra casa apresuradamente. De hecho, era casi imposible, ya que estas casas eran viviendas populares otorgadas por el municipio con alquileres muy bajos para familias modestas. Había una lista de espera bastante larga. Samuel comenzó a pedir ayuda para encontrar otra casa sin demora y poderse mudar, ya que sentía que iban a enloquecer con esta situación. Pero se vieron obligados a permanecer en la casa. No había nada más disponible a corto plazo. Para sorpresa de todos y para alivio de la familia, en el mes de noviembre comenzaron a ser menos frecuentes los incidentes, hasta que poco a poco cesaron por completo. Para cuando llegó la Navidad, el poltergeist acuático había desaparecido tan abruptamente como había llegado y nunca más se volvió a presentar. Nunca supieron cómo ni por qué ocurrieron estos eventos tan extraños. La modesta casa de los Long aún está en pie hasta el día de hoy en la calle Bell, en Leicester, Inglaterra.